a imprimir una componente de plástico que es la base. Antes que nada vamos a repasar cómo tenemos nuestro programa en OpenSCAD, en donde si usas el OpenSCAD para versión más reciente, que es de Windows 10 por ejemplo, o 64 bits en general, vas a disponer de un configurador donde están las variables globales. Mejor no modificarlas para este diseño. Sí, aquí abajo tenemos una interfaz interesante, donde si marcamos chapa visible, es una variable booleana, vamos a ver nuestra componente de metal, la única pieza metálica. La vas a imprimir y la vas a usar de plantilla para cortar y perforar la chapa de soporte, que es una de las 5 piezas importantes que tiene la lámpara. Si marcamos la base que sea visible, tenemos la segunda pieza, la que vamos a imprimir esta vez, y así sucesivamente. Podemos encajar acá la fuente de alimentación. También podemos ver, bueno, el emisor LED completo con todos sus LEDs, encajado en el alojamiento que tiene la base de plástico. Y el difusor, o sea, la otra pieza de plástico que se desarrolla en otro video, que es de plástico claro translúcido. Y si acá movemos posición vertical un punto, vamos a tener un despiece desglosado en el eje Z, que puede ser útil para otro tipo de representaciones. Si ponemos eso en 2, podemos tener más distancia entre las piezas. Al mismo tiempo, bueno, vamos a quitar esto, vamos a quitar el difusor, el emisor LED, la fuente de alimentación y la chapa base. Nos quedamos con la pieza que nos interesa ahora. Tenemos la posibilidad de hacer un corte para ver su estructura, mejor dicho, para ver su perfil. Marcamos corte en la base. Ahí lo tenemos. Podemos marcar un poquito las líneas para entender mejor cómo encajan las piezas entre sí. Lo mismo podemos hacer con el difusor. Lo visualizamos el difusor, apagamos la base y pedimos un corte en el difusor. Y ahí tenemos esta zona del perfil. Y si vemos la base también, todo encaja. Podemos pedir la base en corte. Y vemos todo en corte. Difusor encajado en la base. Esa es la forma en que encaja el difusor translúcido en la base de plástico. Y ahí entra un tornillo de fijación, porque el difusor tiene acá un pequeño pedestal donde encaja el tornillo y tiene un agarre firme. Lo vamos a ver ahora. Sacamos la base y sacamos el corte de ambos. Veamos el difusor de abajo. Ahí está ese alojamiento de tornillo que se va a enroscar en el plástico directamente. La base, cuando la visualizamos, presenta ya el agujero con el fresado para la cabeza que se nivela por debajo de la superficie, una cabeza fresada, y usamos un tornillo para madera sencillo de un cuerpo de 3 milímetros y una longitud de 10 milímetros, máximo 16 milímetros. En la carpeta que se te adjunta ya se han exportado cada una de las piezas, que son las dos que tenemos aquí, tanto el difusor como la base. Vamos a concentrarnos en una carpeta STL, donde tenemos las 3 piezas exportadas. Decíamos que la de metal va a ser simplemente una plantilla para poder crear la pieza de metal y poner bien los agujeros y el contorno. El difusor lo vemos en otro video y ahora vamos a ver la base. Abrimos base STL con Repetier Host, por ejemplo, y pasamos a la configuración de la impresión. En el mismo código de OpenSCAD se indica en un bloque de programa que se llama visualización e impresión que la base se va a configurar con un llenado del 20%, una piel de 9 décimas de milímetro, va a tener un peso estimado de 80 gramos en este caso, y vamos a elegir 0,3 milímetros de grosor de capa. Y exportamos el código Gerber, el archivo G, y procedemos a imprimir. Cuando hemos llegado a una altura de capas de aproximadamente 2 milímetros y como máximo 3, vamos a tomar la precaución de adherir adicionalmente la pieza, dadas sus
grandes dimensiones a la mesa térmica con un poco de silicona. Le vamos a agregar 6, 8, 10 puntos de adherencia adicionales en la periferia que no interfieren con el añadido de las próximas capas del filamento. Y aprovechando que la mesa está caliente, esa silicona se va a sellar, va a curar rápido, se va a endurecer en unos minutos y va a empezar a aportar una adherencia, previendo que se pueda despegar la pieza cuando empiece a crecer en altura, que es lo que ocurre cuando las piezas son de gran superficie. Inmediatamente después reanudamos la impresión. Si no obstante detectamos un despegue anticipado de la pieza, hay que pausar inmediatamente la impresión y poner pegamento adhesivo de silicona en ese espacio que se ha formado, en ese espacio de aire que se ha formado debajo de la pieza, y mantener en pausa la máquina por unos 30 minutos, ya en este caso, hasta que la silicona haga efecto, y poniendo un peso para que se vuelva a unir la pieza con la mesa caliente. Después reanudamos. Bien, esta pieza ya está concluida. Vamos a ir a buscar el archivo de la chapa y lo vamos a usar de plantilla para marcar la chapa de acero galvanizado, y con eso ya tenemos terminada nuestra pieza estructural, que es de metal y que además contribuye a evacuar el calor que puede generar la electrónica LED y la electrónica de la fuente capacitiva.